Me llaman Hades, rey del inframundo. No es un título que me haga justicia, ni uno que me guste particularmente. Rey implica dominio, poder, y mi reino no es de aquellos que necesitan ser gobernados a fuerza de órdenes. El inframundo no es un lugar donde se ejerza control, sino un vasto silencio, un espacio lleno de aceptación, donde las cosas suceden en su debido momento. Aquí, los ecos de la vida se desvanecen con el paso de las almas, y el tiempo se disuelve entre las sombras. Soy visto como un dios sombrío, un ser de oscuridad, la personificación de la muerte. Y, en parte, tienen razón, aunque la oscuridad no sea ausencia de luz. La oscuridad es la quietud, el descanso profundo que sigue al clamor del día. A menudo, cuando uno vive en un reino de sombras y silencio, aprende a apreciar la ausencia de sonido, de movimiento y hasta de deseo. Yo, Hades, no soy el dios de la muerte, como muchos creen. Soy el guardián de lo eterno, de ese espacio donde el ciclo de la vida se cierra en un susurro, donde los ecos de la existencia finalmente encuentran reposo. Mis recuerdos están impregnados de ese primer momento de angustia que lo definió todo. Al principio de mi vida, cuando los titanes aún respiraban poder y el rugido de la guerra sacudía el cosmos, supe que estaba destinado a algo distinto. Mi destino no era luchar en las ardientes batallas ni reinar sobre la luz. No. Yo fui concebido para reinar en la quietud. Yo soy quien observa el final de todas las historias, quien abre el umbral a lo desconocido. Mi existencia no es de gloria, ni de explosiones de fuerza. Yo soy, simplemente, la sombra al final del camino. Recuerdo a mi padre, Cronos, y su mirada salvaje de terror y control, esa misma mirada que consumió a tantos antes de que sus hijos lo desterráramos al abismo. Él no temía solo a Zeus, a Poseidón o a mí, temía el cambio, la inevitabilidad. Temía que el tiempo, su dominio absoluto, fuera quebrantado por nosotros. Vi en sus ojos ese miedo antes de que el engaño de Rea, mi madre, le diera la falsa piedra en pañales, engañándolo para preservar mi vida. Incluso entonces, cuando aún era apenas un niño, intuí que mi destino no se parecería al de mis hermanos. No era la guerra ni el trono del cielo lo que me llamaba, era el vacío, la calma, y ese inmenso desconocido al que todos nos rendimos. Con el tiempo, aquel destino se concretó cuando, al vencer a los titanes, los tres tomamos nuestras tierras. Zeus se alzó en el Olimpo, rey de reyes, mientras Poseidón tomaba las profundidades del océano, con su furia inagotable y la majestad de las aguas. A mí me correspondió lo subterráneo, el inframundo, ese vasto y misterioso reino al que todos llegaban y del que nadie volvía. Acepté mi parte sin rencor, aunque sabía que muchos lo veían como una suerte de castigo o exilio. Pero, para mí, no había tormento en esta designación. En el inframundo, no había guerras ni intrigas, aquí, la vida misma llegaba a su desenlace, y en esa quietud profunda, encontré mi verdadera paz. A veces, me asombra lo poco que los demás entienden de mi reino. No es un lugar de condena, ni de maldad, como tantos creen. Es cierto que el Tártaro se encuentra en las profundidades de mis dominios, un pozo de sombras aún más oscuro que el mío, donde aquellos dioses y seres condenados encuentran su encierro eterno. Pero mi reino, el verdadero inframundo, es un sitio de descanso. Las almas llegan aquí con sus historias, sus dolores y alegrías, sus anhelos ya gastados. Algunas llegan con lamentos, otras con suspiros de alivio. No soy juez de sus vidas, solo el guardián de ese lugar donde, por fin, hallan el fin de sus luchas. Y luego está ella. Perséfone. Ah, cómo cambió todo con su llegada. Desde el instante en que apareció en mi vida, supe que mi existencia nunca volvería a ser la misma. Aún recuerdo sus primeros días en el inframundo, cuando su presencia era como un rayo de luz en la oscuridad. Algunos dicen que la secuestré, que fui el monstruo que la arrancó de la tierra, de la primavera, de su madre Deméter. Pero eso es un error, una versión sesgada. Lo que sucedió entre nosotros fue inevitable, no una conquista, sino un destino en el que ambos teníamos un papel. En ella, encontré a alguien que, aunque al principio sufría, terminó entendiendo y aceptando este reino, transformándolo. Su dolor inicial, lo admito, era como un eco que atravesaba mis propios miedos. Veía en sus ojos un reflejo de la tristeza y la pérdida que habitan en el corazón de este mundo, y su sufrimiento era un recordatorio constante de los sacrificios que exige la eternidad. Pero, con el tiempo, algo cambió. Perséfone comenzó a aceptar su destino, y de una manera casi milagrosa, su tristeza se convirtió en una fuerza que dio al inframundo un nuevo propósito.
Su presencia es ahora como una flor que brota en medio de la oscuridad, una chispa de vida en el vasto silencio. Cuando está aquí, mi reino se convierte en un refugio, un lugar donde incluso la muerte encuentra consuelo. Y cuando parte a la tierra, siento su ausencia como el vacío que deja la primavera al retirarse, sabiendo que su regreso traerá de nuevo ese soplo de vida a mi reino de sombras. Mi rol en este cosmos no es sencillo. Veo pasar las almas, una tras otra, cada una con sus historias, sus luchas, sus suspiros de alivio o su desesperación. Algunas me miran con temor, pensando que soy el verdugo de sus destinos, que los arrojé a esta eternidad vacía. Pero no soy el juez de sus pecados, ni su enemigo. Soy simplemente el guardián, el último refugio. Y si alguna vez se dieran cuenta, si alguna vez alguna de esas almas pudiera comprender, quizás verían que mi presencia aquí es su último consuelo, el abrazo silencioso de un Dios que no exige nada, solo ofrece paz. En mi reino, las luchas se apagan y la paz se convierte en la única constante. Cuando Perséfone está aquí, hay un equilibrio perfecto, una serenidad que solo ella puede traer. Y cuando ella parte, yo me convierto de nuevo en el centinela, el guardián silencioso de un vasto y eterno descanso. Es un ciclo eterno, uno que he aceptado, uno que forma parte de mi ser. A veces, claro, me pregunto cómo sería la existencia de otro modo. ¿Qué habría sido de mí si no hubiera sido Hades? Si, en vez de este reino sombrío, me hubiera tocado el cielo, o el mar, o el calor del sol. Pero esos pensamientos son fugaces, meros susurros de lo que pudo ser. Porque, al final, este es mi lugar, y este es mi destino. Mi paz no es de luz ni de movimiento, sino de quietud, de una aceptación profunda de aquello que soy. En el inframundo, hallo mi propósito, mi esencia. Aquí, en el reino de lo eterno, en el lugar donde el eco de la vida se apaga, encuentro el consuelo que el mundo exterior nunca podría ofrecerme. Porque, al final, mi propósito no es castigar, ni aterrorizar. Yo soy el guardián de lo inevitable, el último susurro, el fin de todos los caminos. Soy Hades, y en mi silencio, en mi oscuridad, yace el fin y el principio de todo.